A día de hoy conocemos al personaje de Batman debido a las grandes interpretaciones que ha habido a lo largo de los años en los cines e incluso en las series animadas. Unas adaptaciones que pueden ser unas muy buenas o quizá otras no tanto como nos hubiera gustado o quisiéramos realmente. Pero a lo largo de esos años, tampoco hay que culpar a las personas, a los directores, incluso a los actores, por esa quizá interpretación, ya sea buena o mala. Pues a día de hoy, quizá todo eso se debe a la mala interpretación que se han hecho a través de los cómics. Cómics en los que, si bien la visión es clara, a veces no siempre se respeta la esencia del personaje, o incluso no siempre se deja ver qué es lo que realmente trata ese cómic. Por eso, el día de hoy quisiera hablar de uno de los cómics que definitivamente me encantó y me enganchó con todo esto, con el personaje de Batman y con todo su universo y en general en la editorial de DC Comics. Ni más ni menos que Batman Año 1. Honestamente diría que sería un muy buen cómic para iniciar en el personaje de Batman. Cómic donde básicamente nos relatan la historia del personaje. Bruce Wayne pues ha perdido a sus padres. Pero debido a todo esto, debido a toda la pérdida que tuvo de sus padres, no se puede quedar ahí. Y por lo mismo decide hacer justicia por su propia mano. Porque se da cuenta que de algún modo la ciudad gótica está siendo corrompida y de algún modo está siendo corrupta. Cosa que no se puede confiar del todo de estas personas. Por lo que él decide hacer justicia por su propia mano. Pero no solo hay que dejarlo ahí, porque el personaje de Batman no se crea de la noche a la mañana. Es a través de este cómic en donde vemos a través de sus paneles, en donde Batman está teniendo un cierto tipo de visiones, en donde se está reencontrando a sí mismo, está teniendo este tipo de viaje espiritual, donde se está encontrando, está viendo qué es lo que quiere hacer y asimismo qué es lo que quiere representar. Porque en una ciudad corrompida, en una ciudad corrupta, ¿quién es el villano entonces? Quizá el villano sea él mismo, por lo mismo de que él es parte de esa corrupción, ser una persona multimillonaria y que esté en contra de sí mismo es un poco doble moral, pero eso es lo que se cuestiona Bruce Wayne a través de este cómic. Sin embargo, también vemos desde otro punto de vista, desde el comisionado Gordon, que aquí en este cómic apenas se nos está presentando el personaje, donde está llegando a Ciudad Gótica, está aprendiendo los códigos de los policías, cómo es que se va manejando la ciudad e incluso cómo los criminales están actuando. Y es hasta curioso ver que el personaje de Gordon, a su vez de que va entendiendo la ciudad, de algún modo se está viendo como la ciudad, está intentando replicar ser como esta misma. Claro que no está tratando de ser corrupta, porque a la vez está defendiendo sus valores y sus principios, pero claro que está haciendo acciones un poco, digamos que cuestionables, la verdad. Una de ellas, creo que la más evidente, el hecho de engañar a su esposa, quien se encuentra embarazada, que sí, que si bien eso no es parte de la ciudad, pero en parte puede relacionar e incluso puede haber cierta relación ahí. Pero dejando eso de lado, vemos a cómo este personaje de Bruce Wayne también va entendiendo la ciudad. Hay un panel en donde Bruce Wayne está atravesando callejones un poco peligrosos para intentar ver cómo funciona la ciudad, cómo funciona el crimen, incluso desde la calle más peligrosa hasta básicamente ya ir por justamente las personas que están controlando todo este bajo mundo. Este cómic ronda básicamente como de 4 partes, si no mal recuerdo, en donde cada parte va evolucionando acerca de esta evolución del personaje de Jim Gordon, pero a la vez de Bruce Wayne como Batman. Lo vemos cómo va entrenando, cómo va consiguiendo todos estos gadgets, cómo va aprendiendo quizá qué hacer o qué no hacer. Incluso tiene ciertos errores Batman en un inicio, en donde pues sí, hay personajes que se atraviesan con él y que de algún modo lo ralentizan como pues una persona normal. Pero algo interesante es que esto está siendo narrado como si fuera un tipo diario, como si estuviéramos escuchando que el comisionado Gordon nos estuviera hablando, pero también hay partes en donde Bruce Wayne nos estuviera hablando a nosotros mismos. Y es un poco interesante toda esta visión del personaje de Batman y de Jim Gordon, porque a la vez estamos viendo como las dos representaciones de lo que sería una ciudad envuelta en la corrupción, en la locura y en todo este caos, pero hay personas que aún así quieren hacer el bien. Una haciendo el bien a través de estas organizaciones dentro de Gótica, en donde si bien se envuelve en todo este ambiente de ciudad gótica, como decía, se va corrompiendo poco a poco, pero no se corrompe del todo. Sus valores no son corrompidos y sus valores, obviamente sus principios, se ven claramente ahí y siguen ahí. Y desde el otro lado vemos a una persona que si bien
sí quiere marcar una diferencia sin tener que envolverse de todo, sino estar en contra de todo esto, marcando un tipo de diferencia y de cambio que quizá no se había visto hace muchos años. Y claramente esto es un gran inicio en la historia del personaje de Batman, porque pues como bien su historia dice, esto es solamente un año. Y claro que todo esto no sería tan posible o no sería lo mismo sin Frank Miller, que si bien sabemos que hoy en día no es el mejor escritor de cómics que ha habido ni habrá, pero en su momento fue uno de los muy grandes, que a su vez hizo muy buenas historias del Caballero de la Noche, como sería Batman Año 1 o incluso Batman The Dark Knight Returns, o de la otra editorial que sería su serie de Daredevil. Y claro que también aquí vemos la visión de David Mazzucchelli, un gran ilustrador, junto con esos colores que de algún modo cautivan y dan esta vibra de ciudad gótica, y también presentan a un muy buen Caballero de la Noche. No diría que es de mis diseños favoritos, la verdad, porque a mi perspectiva creo que hay diseños que en su momento fueron mejores. Uno de los también ilustradores que me gustan mucho sería Jim Lee, ilustrando al Caballero de la Noche justamente. Es demasiado interesante ver cómo va evolucionando el personaje de Batman a través de todo esto. Yo soy Sanbip y eso fue todo por lo que quisiera hablar el día de hoy acerca de Batman.